¿por qué volver a hablar del muralismo? ¿Por qué reivindicar al muralismo? ¿Por qué reverdecer, anecdotizar, darle su peso? Yo diría que por muchas razones. La primera es que es uno de los experimentos culturales más importantes del siglo XX. Pa' pronto. En esta ciudad, a unos cuantos metros, un par de kilómetros de aquí, se produjo una de las eclosiones artísticas más trascendentales en la historia de la pintura del siglo XX. Segundo, porque tiene un contenido político claro, transparente, profundo, ¿sí?, que podemos compartir y recompartir. Tercero, porque parece mentira, pero la divulgación del muralismo es muy mala. Entonces resulta que en esta ciudad hay 3 o 4 centenares de murales, de los cuales 10 o 12 son magistrales y 100 son excelentes y no lo sabemos. Mucha gente, yo estudié en Prepa 1, la ex Prepa 1, San Ildefonso, estudié bajo los murales y de repente alguien me decía, ahí es donde están los murales, y decía, ¿no los has visto? Y no los habían visto. Hay chilangos que no conocen el muralismo, ya no digamos la total gama, sino esto. Yo creo que esas 3 razones son suficientes y que tenemos que abordar una campaña profunda de relación de los ciudadanos con la pintura mural. La pintura mural, si algo tiene, es la hicieron para ti, para ti, para ti, para mí. Pintaron para nosotros, ¿sí? La pusieron al aire libre o en el interior de muros y era gratuita. Y sus historias se contaban al que pasaba. Y no había que pagar derecho de peaje, ni había que entrar a la exposición, ni había que ponerse corbata para ver murales. Este era el espíritu de la gran eclosión política que significó el muralismo mexicano. En ese sentido, dijimos, pues este es un tema de la historia de debate que nos interesa particularmente. Yo, Paco, comparto tu punto de vista. Es muy importante regresar al muralismo, conocerlo, entender la época en la que surgió. Se dice que a la revolución social, a la revolución mexicana, le sucedió una revolución cultural que sacudió la vieja y anquilosada Academia de Arte, que llevó a el mayor prestigio de los artistas mexicanos en todo el mundo por su trabajo a una generación joven que llegó al final de la revolución. Fue una revolución campesina en donde la Ciudad de México estuvo bastante ausente y donde las clases medias, de por sí muy reducidas, le tuvieron bastante miedo. Pero ya para 1920 la situación ha cambiado y hay una nueva generación de jóvenes muy politizados. Diego Rivera, que viaja por Europa y conoce a las vanguardias artísticas, Siqueiros, que participa directamente en las luchas revolucionarias, y una generación de otros artistas muy jóvenes que están convencidos de que a la pacificación, al fin de la violencia de la revolución, le debe suceder una transformación cultural muy profunda. Y en ese sentido hay 2 movimientos que hay que tomar en cuenta, que es los muralistas por un lado y el estridentismo en la poesía, que van de la mano y que surgen incluso el mismo año, en 1921, donde se da a conocer tanto el manifiesto de los muralistas, donde desdicen del arte burgués, que identifican como esa vieja pintura de caballete de la que maldicen y rechazan, y se abocan entonces a plantear pues las principales ideas que daría un movimiento muy amplio del muralismo. Un arte para el pueblo, un arte que refleje los sentimientos, las disputas, las luchas, los dramas, las utopías del pueblo mexicano, y que también retrate esa vida cotidiana de su época. Y yo creo que por eso también regresar hoy al muralismo es un paseo por la historia, porque son escenas de esa vida cotidiana
de ese indígena que se reivindica muy potentemente después de la revolución, al campesino como el sujeto principal de la revolución, al cual se le tiene un agradecimiento y una deuda histórica, y así lo asumen la mayoría de los muralistas. Y el otro panorama, digamos, además del muralismo y del estridentismo, es la creación de nuevas instituciones públicas, que yo creo que cuando se construye realmente instituciones con sentido social es porque va de la mano de un movimiento, y eso es lo que ocurrió con el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921 a manos de José Vasconcelos, que invita a los muralistas a hacer la primera gran experiencia en la Prepa 1 y posteriormente en lo que es actualmente el edificio de la SEP, en donde está Alba de la Carnal, donde está Fermín Revueltas, donde está el propio Orozco, Diego Rivera. Entonces, todos ellos participan de la fundación de una serie de nuevas escuelas que se llaman escuelas de pintura al aire libre y que caminan de la mano del movimiento muralista, y muchos muralistas ahí van a dar clases y ahí se van a formar también, porque luego terminó siendo un movimiento de cientos de artistas que irían por todo el país pintando murales. Estas escuelas de pintura al aire libre son uno de los experimentos académicos más locos y extraños, incluso a nuestros días. Rechazaban toda la metodología que se había desarrollado en Europa de copiar modelos durante años para poder adquirir la maestría necesaria para entonces poder tener el derecho o libertad de hacer algo propio. Y aquí se invierte y se dice, es que el pueblo indígena y el pueblo mexicano en general es creativo, siempre ha hecho una gran producción artesanal, de murales, de artesanías de todo tipo, que tienen lo suficiente para hacer su propio arte. Y no tenemos que enseñarle modelos que además no nos pertenecen. Y entonces se crean estas escuelas en plena libertad. Son talleres libres, sin límite de edad, sobre todo dirigidos a los alrededores de la ciudad, en poblaciones indígenas, gratuitos evidentemente, y se les da los materiales para que expresen con plena libertad toda su potencia creativa. Y esto además va a nutrir los motivos del muralismo, porque ahí se empieza a descubrir justo muchas de las imágenes de la vida cotidiana de los pueblos campesinos e indígenas del país. ¿El muralismo es una experiencia estética? Evidentemente, pero no es una experiencia estética cerrada, es una experiencia estética abierta, porque no está ausente ni mucho menos la experimentación. Si ustedes ven lo que se estaba pintando en 1910, y fuera de Clausel poco hay conmovedor, sacudidor, la llegada de los muralistas es como un mar que derrumba todo. Pónganse frente a uno de los siqueiros de la prepa y digas, ¡ay, güey! Hay mucha gente que piensa que la experiencia pictórica está aislada. O sea, te pones frente a un cuadro y el cuadro te cuenta una historia. Yo no participo para nada de esa teoría, quizá por vicios de escritor. Para mí toda experiencia estética está asociada. Cuando veo la habitación de Arles de Van Gogh en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, sé la historia del cuarto, sé por qué lo pintó 5 veces, sé cómo ese cuadro es la obsesión, sé por qué las distorsiona, sé por qué aparecen y desaparecen figuras. Estoy con Van Gogh y hay una experiencia mixta. Esta misma experiencia que vivo cada vez que me pongo un cuadro, que intento vivir cada vez que me pongo frente a un cuadro, que está relacionada con la época, el personaje, la poesía, la estética, la política de la época, la vi hace 6 meses en Morelia. Estaba filmando el documental de Patria que va a salir ahora en Netflix en octubre, y de repente llego frente a un mural. Me pregunto, ¿es un Orozco? Parece un Orozco. Y de repente hay una mujer indígena, chaparrita, explicándole a su hija lo que está viendo. Lo que está viendo es un tianguis náhuatl, un tianguis
chilango. Y entonces le va diciendo, mira, cacahuates, y mira, a eso que trae ahí, y le está explicando a la niña cómo era un tianguis primitivo entre comillas, pues ya quisiera el Walmart tener algo así de nuestros días. Y entonces yo miraba y miraba y miraba, lástima que no sabía del pintor, que no sabía cuándo se pintó, que no sabía más sobre qué intentaba alguien contando un tianguis, ¿sí? La experiencia de la prepa es fascinante si uno entra a la historia de quiénes eran y qué hicieron. En principio estaban locos y eran brillantes, maldita sea, notablemente brillantes. Pocas cosas tienen el vigor, la fuerza, la capacidad descriptiva del que sería el padre de todos nuestros moneros. Todos los moneros de la jornada tienen un padre. El padre es las caricaturas de Orozco en el tercer piso del primer patio de la prepa, donde describe de la manera más cruel, hija de la chingada y virulenta, a la política y a los políticos burgueses de la época. Cardenales, funcionarios, obispos, millonarios. El Orozco era el más duro de ellos, aunque quizá políticamente sea el menos explícito, el que menos militaba, pero su mural es verdaderamente potente. Es el retrato de una oligarquía sin Dios ni patria, solo motivada por el insano placer del poder y el dinero. Y es terrible, terrible. Se burla, se ríe de ellos, los demoniza. ¿Cómo llegó ese mural ahí? Rivera lanza el movimiento, convence a Vasconcelos, cosa que no era fácil, por cierto, porque Vasconcelos en materia de gustos no le gustaba el muralismo. Denme muro. Y Vasconcelos negocia a 3 pesos el metro. A 3 pesos el metro. Para jóvenes que son la vanguardia. En cualquier otra parte del planeta estarían haciendo millones como pintores de vanguardia en grandes exposiciones, etcétera, etcétera. A 3 pesos el metro. No más que un problema. ¿Saben ustedes hacer frescos? O sea, ¿cómo puedes pintar en pared sin que la pared se desmorone, se descarcare, se coma el contenido de la pintura, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí anda Charnot, un francés que huyó de la Primera Guerra Mundial por razones políticas, que trae un libro de Leonardo y que dice, no, mira la técnica del fresco. Vale para pura madre, porque los frescos de Leonardo, como la batalla de Anghiari, se le cayó en pedazos, solo quedan los dibujos que hicieron cuando lo estaban pintando. Pero bueno, ahí están, hasta que llega un chavito que trae experiencia de pintar iglesias de pueblo, ¿sí? Y que le dice, no, mire, el método es este, mezclar con cal, e inventan una manera de hacer fresco para que quede solidificado en la pared y no pierda, etc. A la fecha, la calidad de los colores, después de que el Instituto de Bellas Artes ha hecho reconstrucciones y limpiezas, es impecable. Pero la experimentación, todo empieza además a la mala. Rivera diseña un cuadro, un murarote en el anfiteatro de la escuela preparatoria que se llama La Creación, que es de lo más conservador del pinche mundo, ¿no? La creación no canta, es el arte, tersécore. Lo único que tiene a toda madre es que las modelos no son griegas, son algonas y mexicanas. Ahí está Tina Brotti, está la futura esposa de Diego, y que tiene una fuerza endiablada, y el mural es de una belleza enorme. Y empiezan a asistirlo como ayudantes Siqueiros, Alba de la Canal, Fermín Revueltas, pero de repente consiguen contratos para todos los muros y hay cosas fascinantes. El caballero Águila combatiendo contra el español repleto de hierros es una de las síntesis más virulentas que yo he visto de la conquista. Está en las escaleras del primer patio de mano izquierda, no, de mano derecha. No se me quita lo rojo a mí, chingado, a ver, izquierda y derecha. Pero los experimentos son fascinantes. Los trabajos de Siqueiro, los posteriores trabajos de los de Fermín Revueltas. Fermín es un pinche genio, pero al mismo tiempo crean un sindicato, porque son de izquierda.
y son pintores, y son proletarios, y el arte es popular, y crean un sindicato. Y entre las primeras reuniones del sindicato deciden contratar a un güey para que les dé marihuana, porque la marihuana, según un teórico de los que anda por ahí, estimula la creatividad. Y entonces tienen a un distribuidor de mota que llega y le abre su maletín y les pasa carrujo a todos. Después de 15 días de experimentación, Siqueiros se cae y se rompe una pata. Rivera pinta una figura al revés. Y entonces tiene una reunión del sindicato y dice, suspendida la mota. Ya estamos bastantes pinches locos para además andar de pedir. Lo encabezan algunos pintores de fama. Entre ellos la figura más conocida es José Luis Cuevas, apoyado por las páginas negras de la revista Siempre, Fernando Benítez y compañía, y hacen pública una declaración que es: hay que romper la cortina de nopal. La cortina de nopal es la definición que ellos hacen de cómo el muralismo cerró el camino al arte abstracto y popularizó formas de realismo, yo diría realismo muy heterogéneo y muy poco tradicional, pero al fin y al cabo cerraba los espacios, y cómo ya llegó el momento de modernizar. Esta batalla contra el muralismo la ganaron en términos de opinión pública, sin que se haya convertido en una alternativa. Los murales ahí siguieron, la gente los siguió visitando, pero hubo una especie de ruptura. Era de mal gusto defender el muralismo. Se había quedado solita la hipermilitante comunista Raquel Tibol defendiendo a los muralistas, pero la crítica estética, etcétera, se decantaba por el abstracto, formas no figurativas, etcétera. Yo creo que esta es una de las muchas falsas contradicciones. Tú puedes adorar los sonetos amorosos de Quevedo y encontrar en ellos la mejor prosa española, y que no haya ninguna contradicción entre leer eso y el George R. Martin y Juego de Tronos. No solo no hay contradicción, son plenamente compatibles. Es más, hay mucho de Quevedo en Juego de Tronos de Martin. Esta idea de que una generación nace matando la anterior es una idea no solo perversa, sino absolutamente idiota y de carácter publicitario. Yo creo que tendríamos que, sin menospreciar, aislar, negar y decir no, ching su madre, solo realismo, solo murales, no al arte abstracto, por favor, para nada, pero sí reivindicar el derecho a reapropiación social de uno de los fenómenos más importantes del siglo XX, como fue el muralismo. De veras los invito a que pasen 5 minutos frente a la trinchera de Orozco. La trinchera es el cuadro simbólico más potente que produce la reflexión sobre la Revolución Mexicana. Está en la planta baja del primer patio del Prepa 1 de San Ildefonso, y no se los cuento, pónganse enfrente y véanlo, ¿sí? Es la síntesis, es la revolución campesina que perdieron los campesinos, y que ganaron los carranco-obregonistas callistas contra Zapata y Villa. Ahí está, vean. Es una experiencia inolvidable. Esas experiencias que cosechas. Y si pueden llevar a sus hijos, llévenlos, ¿sí? Y si pueden llevar a su papá, llévenlo, porque su papá seguro va a decir: ves, estos pinturas, no esas mamadas, ¿no? O sea que van a tener un punto de apoyo potente. Ya en el ánimo de hacer una breve guía de a dónde ir, creo que vale mucho la pena dar un brinco de más de 90 años e ir a ver los murales de Cauduro, que están ahí en el Zócalo, en el edificio, lo que es la sede del Poder Judicial. Son murales que se terminaron de pintar en 2010 y que, además de ser sorprendentes y muy contemporáneos y demostrar que efectivamente el muralismo tiene que reinventarse, efectivamente puede agotarse ciertos recursos, pero las paredes siguen llamando, y el hecho de compartir de forma popular trabajos de pintura mural, creo que no dejará de ser necesario.
Cauduro hace una especie de collage donde uno identifica una escena de represión en donde mezcla elementos del 68, de una marcha, pero también la represión a los maestros de la APO en Oaxaca apenas unos años, y hace una denuncia finalmente de más de 50 años de un régimen de represión a la protesta social, ahí en el mismo Palacio de Justicia de nuestro país. Yo creo que tiene un valor de denuncia tan vigente que reactiva y vuelve necesario recuperar toda esta historia del muralismo. Realmente, ¿dónde quedó la ruptura? Yo realmente me haría esa pregunta, porque fueron muy beligerantes contra el muralismo, efectivamente, pero también cayeron en un arte abstracto que ya era viejo. Ya tenía Malevich más de 60 años de haber pintado un cuadro negro sobre otro cuadro negro, que es pues probablemente el cuadro más abstracto que se tenga memoria, ¿verdad? Pero al final la necesidad de usar el arte como ese espejo que potencia nuestros sentidos, que recupera nuestras historias, que habla del momento de las sensibilidades de cada época, sigue estando vigente, creo. No es el viejo debate, realismo o no realismo. Es un debate falso. ¿Han probado ustedes a que un humano normal se parezca a un cuadro del Greco? Ya no los hacen. Estirados. ¿Sí? El Greco no es realista. ¿Sí? El realismo era una especie de cárcel de la cual la gran pintura se estuvo escapando siempre para encontrar otras maneras de contar. La adoración por Velasco y sus paisajes de la Ciudad de México, que comparten todos los yuppies de esta pinche ciudad y que yo no comparto, me hace ser un fanático del que yo pienso es el mejor mural que hay en este país, que es el cuadro, el cuarto de Clausel en el Museo de la Ciudad de México. Si no lo han visto, prepárense. Además, no es un cuadro para ver en 5 minutos, es un cuadro para ver en un par de horas, y no por obligación. La estética obligatoria lo único es que lo reprueba a uno en secundaria, por placer. Clausel es un pintor fuera de época, está en contratiempo. Es animalista cuando en Europa ya ha pasado de moda. Es onirista cuando el onirismo ya tiene 40 años que se fue. Es tardío impresionista cuando el impresionismo ya ha desaparecido. Y es un pinche genio. Clausel es un pintor al que adoraba, por cierto, Rivera, lo adoraba, que se quedó por razones de braguetazo con el piso de arriba del Palacio de los Condes de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México. Por cierto, ya está abierto, estuvo cerrado por razones de preservación durante un tiempo. Entonces, en el estudio, en la parte de arriba, que son como de 15 metros por 6 metros, por otros 15, un rectángulo, pintaba, limpiaba los pinceles en la pared, y de ahí empezó a dibujar sobre las manchas, y luego a dibujar sobre las manchas de las manchas. Entonces empezó a repletar hasta que lo repletó todo, hasta el techo, desde el suelo hasta el techo, de leones, bomberos con su carrito, mariachis, perros aullando a la luna, imágenes de mujeres virginales, crímenes, el delirio. ¿Cuántos perros ven que te pinto, güey? Es genial. Es lo más parecido a la genialidad que yo he visto en mi vida. Y ya se puede visitar gratuitamente en el Museo de la Ciudad de México, en la calle Pino Suárez, el ex Palacio de los Condes de Calimaya. Vayan directamente porque está escondido. Y en la parte de abajo hay algunas pinturas de Caballete y Clausel muy malas. Clausel, para su desgracia, cuando pintaba Caballete era bastante flojo, y sin embargo lo adoraba la burguesía, porque es el pintor más falsificado en la historia de México. Hay cerca de 700 falsificaciones de Clausel, de cuadros de Caballete,
Y bueno, lo que hay ahí en esas paredes es infalsificable, porque no tiene lógica narrativa, sin embargo es como un cómic monstruoso, gigante, y es una especie de salida lateral del muralismo. No dejen de verlo. La última es ir a conocer lo que se considera la Capilla Sixtina de Diego Rivera, que es en la Universidad de Chapingo, que además va y pinta recién fundada la universidad, de agrónomos, que pues daría a una generación, a muchas generaciones ya de agrónomos para el apoyo al ejido mexicano, y realmente vale la pena ese trabajo. Y Siqueiros, que también no podríamos irnos sin hablar un poco, ¿no? Es que Siqueiros tenía la vena más experimental en relación a las técnicas. Incluso él se metió con empresas norteamericanas, DuPont, para que le pudieran hacer pintura en aerosol. Él, antes del graffiti y de que tuviéramos accesibles todas estas latas con las que se pinta la ciudad todos los días y por todos los rincones, él en algún momento alucinó que se podía hacer muralismo con pintura en spray, y entonces se metió a una aventura encargando pinturas. Al final no le resultó el experimento porque se encontró dentro de una nube de pintura en aerosol que no le permitía ver lo que estaba trabajando. Pero Siqueiros, en relación a las técnicas y al volumen y la dimensión, dio un paso grande, porque claro, la primera tendencia, y que incluso se puede ver aquí en San Ildefonso, es que uno hace una pintura y luego tiene la tarea de llevarlo en grandote, pero pronto descubren que no se trata de eso, que no se trata de hacer un cuadrote, sino de dialogar con el espacio, con la arquitectura y con la posibilidad además que tiene uno de caminarlo, de alejarte, de buscar distintos ángulos, de ver el detalle. Entonces Siqueiros es el que empieza a alucinar más, a descubrir que puede hacer juegos volumétricos y sorprender al espectador según en donde lo mira. Yo creo que Siqueiros en ese sentido dio una revolución al movimiento muralista. Sí, tenemos 10 minutos. Sí. Sí. Sí, Paco. Gracias a la autoría por recordar. El micrófono, si no en el video, no. Es universal. Gracias, buenas tardes a todos. Mientras hablabas, Paco, y el joven, brillante expositor y pintor, yo estuve casado con una artista y abuelo de esposa, escultora y pintora, y ella fue de los maestros que restauraron patrimonios artísticos como el kiosco Santa María la Ribera y otras pinturas de gran escala como Francisco Higgins en el Abelardo Rodríguez, y lo que tú has mencionado de mi paisano Alfaro Siqueiros y los demás Diego Rivera. La pregunta es esta. Mientras hablabas acerca del concepto del muralismo como forma pedagógica, social, revolucionaria y misionera a la que aludía el joven y tú, recordaba al gran autor de la pedagogía rusa, Antón Makarenko, que tiene un librote así en las normales, casi es obligación, un librote tipo ladrillo, se llama Poema Pedagógico, por algo se llama así. Y también me recordaba, mientras hablabas tú, como siempre, cáustica, como en cáustica, corrosiva pero perdurable del muralismo, la técnica, me recordaba, hablaban de crítica, de revolución socialista, educación como forma masiva, el muralismo de educación cívica y crítica de Fermín Revueltas, y me recordaba un libro que llegó por casualidad a mis manos, a ella, de España. Vehículos subversivos de la pintura en el arte. La editorial
la recuerdo bien, Vera, de Madrid o de Asturias, de tu pueblo. Algo así lo van a ver en Vehículos subversivos de la pintura en el arte. Y el otro es el arte en la lucha de clases sociales. Esos, los dos libros, ¿saben de quién es el autor? Viva México. No, yo no leo ensayos nunca. Es de uno de los grandes cineasta, poeta griego y crítico socialista. Cineasta. Nikos Arginikolaou. Su nombre es Nikos Arginikolaou y vino a México hará como 10, 12 años o 8 a la UNAM. Ahí búsquenlo. Nikos Arginikolaou, griego. Hice considerando para plantear las misiones del muralismo a raíz de Vasconcelos, a raíz de los grandes de la revolución que planteó un cambio social. ¿Creen que el muralismo actualmente en provincia y en proyectos regionales sería volver a una educación cívica de las bases sociales como fuente de educación y transformación de las mentes de los niños y los demás? Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos muralismo histórico, estamos hablando de una época, un proyecto más o menos estructurado, un grupo de pintores, etc. Al fin y al cabo, muralismo es la gran pared, el arte público, y todo vale ahí. Y tenemos que tener cuidado con el peso pedagógico. Cuando la creación artística está sobrepesada, la parte pedagógica pierde rigor, pierde fuerza, ¿sí? Pierde capacidad de improvisación, pierde experimentación estética. Entonces, no es un llamado a que se haga, se está haciendo. En todos lados se sigue pintando. ¿Cuál es la misión de una ciudad democrática? Abrir muros y convocar al talento que anda por ahí para que haga suyos los muros y cuente con absoluta libertad lo que quiere contar. Bueno, primero felicitaciones también por esta charla y bueno, para que se considere en esta guía, en la escuela donde trabajo, que es la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, hay un mural enorme, gigantesco de Orozco, alegoría nacional, y además hay otros más chicos, uno que se llama El pueblo va a la escuela. Tiene mucho significado que en una escuela normal un mural así, sería bueno promoverlo, nada más. El milagro. Ahora sí. Tenemos 12 minutos, entonces capacidad de síntesis, ¿no? Ok, sí, bueno, son dos comentarios más brevemente, maestro. Al principio, su estimación de medio millar de murales aquí en la ciudad, bueno, hace unos 3 años y medio, ¿vale? Hace unos 3 años y medio empecé yo por cuestión propia, no estudio arte ni nada por el estilo, a ponerme a conocer todos los murales que hay en la ciudad. Y he llegado a un estimado bastante impresionante de todas las generaciones, de todos los artistas considerando muralismos y no tomando en cuenta el graffiti. Yo creo que en la Ciudad de México y el área metropolitana ha de haber fácil, entre 2.000 y 2.500 murales. Esa es una cosa increíble de todas las generaciones, desde Montenegro hasta Víctor Manuel Goss, que es un muchacho de mi edad más o menos. Y el segundo comentario es una anécdota que yo creo que refleja bastante bien el triunfo a la larga del muralismo como movimiento, como intención, no solo en México sino en el mundo, y no solo dentro de la esfera de la historia del arte, sino en lo importante, lo popular. El maestro Gorman, cuando estaba haciendo el retablo de la Independencia en Chapultepec, contaba esta anécdota, que cuando lo estaba haciendo él dejaba que la gente pasara, ¿no? Y en una ocasión de visita, mientras estaba haciendo el fresco, vino Antoine Marot, ese gran crítico intelectual francés, ¿no? Y después de que lo llevaron al recién inaugurado Museo de Arte Moderno, lo llevaron ahí a ver los murales que estaban haciéndose apenas en el castillo, y cuando llega a donde está O'Gorman pintando, sale corriendo y dice: ah, no, es horrible, es esa ficha, no, o sea, esas pancartas espantosas, no.
Y poco después, a las 2 horas, llega una familia de gente de escasos recursos indígena, y la niña, que es la única que sabe leer, va guiándolos por el mural que está en ejecución. Y entonces, cuando llega a donde está el retrato de Morelos con los firmantes del Congreso Chilpancingo, le dice: mira mamá, esos sí son los héroes. Entonces O'Gorman siempre festejaba esa respuesta y decía que le había caído como verdadero baño de pétalo de flores de rosas la crítica que había hecho esa niña que representa al pueblo de México, que la de André Malraux, y remataba diciendo, como decía Lucas Alamán, aunque él haya sido muy reaccionario, que la salvación de México estaba precisamente en los iletrados cultos, en ese sentido. Gracias. Muy buena reflexión. Pregunta. Sí, una pregunta. Pregunta para Argel. Sí, pregunta. Hace unos días, Avelina Lesper hizo un debate sobre el tema del grafiti. Yo sí quería preguntarle a Argel si considera en este momento que el grafiti es la prolongación del movimiento muralista. Bueno, lo que comentaba ahorita el compañero, yo he pensado, y ustedes me lo pueden responder, qué posibilidades pueden haber precisamente. Conocemos a muy buenos grafiteros en la Ciudad de México, de hecho en toda la República, que sea también fuente de un movimiento cultural para muchos chavos que están ávidos de aprender, que no tienen acceso en este momento a poder tomar clases formales de pintura o de escultura, que se pudiera hacer en este momento que el nuevo gobierno puede permitirlo, hacer una especie de escuela con esos mismos chavos. Eso como pregunta. Por otro lado, los invito a que se den una vuelta también a la entrada del Cárcamo en Chapultepec. Es una obra maestra de Rivera, tanto la escultura que tiene fuera como los murales que están dentro del Cárcamo. Los chavos que dan la guía son los chavitos que están trabajando ahí. Por módicos 20 pesos dan toda la explicación de lo que quiso plasmar ahí Rivera, ¿no? Y por otro lado, Elena Poniatowska escribió un libro que no recuerdo el nombre, pero es sobre Lupe Marín, primera esposa de Diego Rivera. Y ahí habla precisamente de toda la corriente muralista en México. Gracias. Hay un folleto que pueden bajar gratis en la Brigada para Leer Libertad. Entran a la página. Hay un folleto que se llama El Muro y el Machete, que yo escribí contando la historia del nacimiento del Sindicato de Pintores. Lo pueden bajar gratis ahí. Los murales también hacen milagros. Hace unos años, cuando hacen el edificio del Hotel del Prado, le dicen a los curas, a los obispos, vengan a bendecir los cuartos del Hotel del Prado. Se negaron los obispos porque dijeron no, lo hizo uno de izquierda, Diego Rivera. Y además hay un pergamino allí que es contra la iglesia. No podemos ir. Hicieron un trato. Vamos a cubrir con una manta blanca el mural. Se suben ustedes, bendicen todo en las habitaciones. Al bajar, cobran su diezmo y se van. Muy bien, viene el temblor del 57. Se caen todos los cuartos que bendijeron los obispos, menos el mural. El mural de Diego Rivera se salvó. Nada más por eso lo enmarcaron con grúa, lo pasaron enfrente. Ahí lo tienen. Ponen el mural y encima de él hacen el museo. Primero entró el cuadro, el mural y después el museo. Eso es un milagro de la izquierda.
La teoría de que Dios existe y es de izquierda, que se comprobó en las pasadas elecciones, ha sido reivindicada por el compañero. Bueno, para rematar con la polémica y los comentarios sobre el graffiti, miren, mi opinión es que evidentemente el muralismo y el graffiti están vinculados. Son en el arte, en el espacio público, son arte público y responden a épocas distintas, y muchas veces el graffiti pues tiene una gran diversidad, y sabemos que hay una parte en la que es una agresión y es una cuestión que afecta de alguna manera a la sociedad, objetivo que no creo que tuviera de entrada el muralismo. Pero de todas formas, la gran motivación del arte público, y hoy hay además otras técnicas como el mapping o como otro tipo de intervenciones en el espacio público, yo creo que sí comparten la vena de bajar el arte del pedestal y acercarlo a la sociedad, al pueblo, y ser hecho por el pueblo mismo. Y yo creo que eso hermana todo tipo de expresiones artísticas, como el graffiti, como el muralismo, y como el teatro callejero, como los saltimaquis de los cruceros, como cualquier cantidad de intervenciones que sobre todo los jóvenes pues, se lanzan a hacer en la calle. Eso creo que sería mi respuesta. ¿Saben cuál es el mural que más me gusta en el planeta? En el Palacio Sforza en Milán hay un cuarto de piso bruñido de madera muy bello, 20-25 metros, y hay un mural en el techo. La historia de ese mural es una historia relativamente extraña. Ludovico Sforza le propone al pintor de moda del momento, es Leonardo da Vinci, hazme un mural. ¿Dónde? Ahí, en ese techo. Y Leonardo se pasa un mes cavilando y le da vueltas y vueltas y vueltas. Es la época en la que la pintura pública en los palacios, en las iglesias, tienen motivos sacros, bíblicos, o referencias a la historia antigua. El rapto de las Sabinas, la batalla por Troya, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando algo remitido más al presente, que son los retratos de los condotieros o de las novias medio putas o no muy putas de los condotieros. Y de repente Leonardo, solo y sin ayudantes, se pinta el techo. El techo sube por los 4 costados y es un árbol. Suben por los 4 costados las grandes ramas del árbol hasta construir un follaje inmenso. Sforza, cuando lo termina, lo ve y le dice, muy bello, muy interesante, ¿por qué un árbol? Y Leonardo se niega a contestar. ¿Sí? Y el duque que pagó le dice, ¿por qué un árbol? Y Leonardo se niega a contestar y se lleva el secreto, entre comillas, a la tumba. Cuando lo vi por primera vez, me paré en el centro y el árbol lo volví a ver muy bello, muy bello. Y las ramas y el follaje, lo pueden ver en internet sin mucho problema, aunque no hace justicia, porque la sensación de ponerte en el centro y mirar hacia arriba y ver el árbol no te la resuelve internet. Y de repente digo, pinche Leonardo, ¿serás cabrón? ¿Qué hace? Dice, el cielo es la tierra. No hay nada más subversivo que ese gesto simbólico. Vamos a regalar un libro dentro de un rato. Armando Bartra está por llegar, pero la lluvia lo debe haber atorado en la salida de algún metro. Armando Bartra ya llegó y se fue a comer. O sea que vamos a regalarles un libro con una presentación mundial. Hoy se presenta mundialmente un libro muy importante, que es La Revolución Magonista, de autoría del propio Armando Bartra, del que vamos a hablar dentro de un rato,
Vamos a hacer una pausa de 5 minutos mientras Armando logra cruzar la lluvia. ¿Anda por ahí? ¿Alguien lo vio? Sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está Armando Bartra. Un aplauso para Armando Bartra, que viene bajo un paraguas enorme. Sí, queremos agradecerles a muchas personas que han seguido entregando libros para las bibliotecas de Chiapas y decirles que ya duplicamos el número de... Necesitamos 20,000 libros para las 70 bibliotecas, ya duplicamos la cifra.